Te han enseñado que la soledad es un castigo, que estar sola significa fracaso, vacío o abandono. Desde pequeña te hicieron creer que siempre necesitas a alguien para sentirte completa, que el silencio es peligroso y que tu valor depende de cuántas personas te rodean. Pero la mujer estoica descubre una verdad que muy pocos son capaces de comprender. La soledad no destruye, revela, porque cuando una mujer deja de escapar de sí misma y aprende a convivir con su propia mente, nace una fuerza imposible de manipular. En la soledad conoces tus heridas, enfrentas tus miedos y descubres quién eres cuando nadie te aplaude ni te valida. Ahí es donde comienza el verdadero poder. La mujer estoica no le teme a caminar sola porque entiende que la paz vale más que cualquier compañía vacía. Aprende a reír sola sin sentirse incompleta, a sanar sin depender de nadie y a levantarse incluso en los días donde el mundo parece derrumbarse. Y mientras muchos buscan desesperadamente llenar sus vacíos con atención, ruido o relaciones equivocadas, ella convierte el silencio en su refugio y su fortaleza. Porque la verdadera libertad aparece cuando ya no necesitas que otros te salven, te aprueben o te acompañen para sentirte suficiente. Y es justamente ahí, en ese momento donde abrazas tu propia compañía, cuando te vuelves invencible. No porque ya no sientas dolor, sino porque descubres que puedes sobrevivir, crecer y triunfar, incluso estando sola. Esa es la diferencia entre una mujer dependiente y una mujer estoica. Una teme quedarse sola, la otra descubre que en su soledad habita todo su poder. Muchas de ustedes me escriben diciendo que han decidido apostar por sí mismas. Este video es para ustedes que han convertido sus cicatrices en armadura y han entendido que su paz mental no es negociable. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte por qué la soledad no es tu debilidad, sino el secreto detrás de tu triunfo. Bienvenido a Ríe sola, sufre sola y triunfa sola, el poder de la mujer estoica. Empecemos. 1. La soledad no es debilidad. La mayoría de las personas le teme profundamente a la soledad, aunque pocas lo admiten. Apenas sienten silencio, buscan distraerse con el teléfono, con conversaciones vacías, con relaciones que no les llenan o con el ruido constante del mundo, porque quedarse a solas consigo mismas significa enfrentarse a pensamientos que llevan años evitando. Y ahí es donde muchas mujeres viven atrapadas, rodeadas de gente pero desconectadas de sí mismas. Han aprendido a creer que estar solas es un fracaso, que la felicidad depende de tener siempre a alguien al lado, alguien que las valide, las escuche o las haga sentir importantes. Pero la mujer estoica descubre una verdad completamente distinta, una verdad incómoda para muchos, pero profundamente liberadora. La soledad no es debilidad, es revelación. Porque cuando una mujer se queda sola, sin máscaras, sin distracciones y sin el ruido de las opiniones ajenas, empieza a verse de verdad. Y al principio puede ser doloroso. Empiezan a aparecer heridas que llevaba años escondiendo, inseguridades que disimulaba detrás de una sonrisa, miedos que nunca quiso aceptar. Se da cuenta de cuánto tiempo pasó intentando agradar, buscando amor donde apenas recibía migajas, callando su voz para no incomodar a los demás. La soledad entonces actúa como un espejo honesto, no maquilla nada. Le muestra lo que necesita sanar, pero también le revela algo mucho más poderoso, la fuerza que siempre existió dentro de ella. Porque es en el silencio donde una mujer empieza a escucharse de verdad. Es ahí donde descubre qué quiere, qué merece y qué ya no está dispuesta a tolerar. La mujer estoica entiende que estar sola no significa estar vacía, significa tener espacio. Espacio para respirar, para pensar con claridad, para reconstruirse lejos del caos emocional del mundo. Y poco a poco,
Aquello que antes le daba miedo comienza a convertirse en paz. Aprende a disfrutar una caminata sola, un café en silencio, una noche tranquila sin necesidad de aprobación externa. Descubre que su valor no depende de cuántas personas la rodean, sino de la relación que tiene consigo misma. Y mientras muchos confunden soledad con tristeza, ella descubre que la verdadera tristeza era vivir desconectada de su propia esencia. Porque una mujer que no soporta estar sola muchas veces termina aceptando relaciones equivocadas solo para evitar el vacío. Tolera indiferencia, falta de respeto y migajas emocionales porque cree que cualquier compañía es mejor que la soledad. Pero la mujer estoica rompe ese ciclo. Comprende que es preferible una soledad digna que una relación que destruya su paz mental. Y cuando llega a ese nivel de conciencia, algo cambia dentro de ella. Ya no persigue desesperadamente atención, ya no mendiga amor, ya no necesita demostrarle nada al mundo. Empieza a caminar con una calma distinta, porque entendió que quien aprende a disfrutarse a sí misma se vuelve emocionalmente libre. Y esa libertad intimida, porque una mujer que sabe estar sola deja de depender emocionalmente de cualquiera. Ya no se aferra, ya no suplica, ya no teme quedarse, porque descubrió que ella misma puede ser su propio refugio. Y eso no significa que deje de amar o de conectar con otros. Significa que ahora sus relaciones nacen desde la plenitud y no desde la necesidad. Ama sin perderse. Acompaña sin abandonarse. Comparte sin vaciarse. La soledad entonces deja de ser un castigo y se convierte en un entrenamiento emocional. Un espacio sagrado donde la mujer estoica fortalece su mente, sana su corazón y recupera su identidad. Porque mientras el mundo le enseñó que debía tener siempre a alguien para sentirse completa, ella aprendió que primero debía completarse a sí misma. Y quizá una de las transformaciones más profundas ocurre cuando descubre que el silencio ya no le duele. Al contrario, le da paz. Ya no necesita escapar constantemente de sí misma porque finalmente hizo las paces con quien es. Y en esa calma comienza a florecer una versión mucho más fuerte, más sabia y más auténtica. Una mujer que ya no se rompe por el abandono, porque aprendió a no abandonarse jamás a sí misma. Una mujer que entendió que la verdadera fortaleza no nace del ruido, sino de la capacidad de permanecer en paz, incluso cuando nadie está mirando. Porque la mujer estoica no le teme a caminar sola. Le teme más a perderse por encajar en lugares donde ya no pertenece. Y por eso transforma la soledad en poder, el silencio en claridad y el tiempo consigo misma en el inicio de una vida mucho más consciente, fuerte y verdaderamente libre. 2. Reír sola. Aprender a disfrutarte. La mujer estoica llega a un momento de su vida donde comprende algo que transforma por completo su manera de existir. La felicidad no puede depender de los demás. Durante años quizá esperó mensajes que nunca llegaron, atención de personas que apenas daban migajas emocionales o momentos especiales que siempre dependían de que alguien estuviera presente. Como muchas personas, aprendió a asociar la felicidad con la compañía, creyendo que disfrutar de la vida solo era válido si tenía a alguien al lado. Pero con el tiempo, descubre que esa forma de vivir la mantenía emocionalmente presa, porque cuando tu bienestar depende siempre de otros, también depende de sus ausencias, de sus cambios y de sus decisiones. Y es ahí donde empieza una transformación silenciosa pero poderosa. La mujer estoica aprende a disfrutarse a sí misma, aprende a reír sola, a caminar sola, a sentarse en un café sin sentirse observada ni incómoda, a escuchar música mientras contempla el mundo sin necesidad de llenar cada silencio con conversación.
Y aunque para muchos eso parezca insignificante, en realidad es una de las formas más profundas de libertad emocional, porque una mujer que puede disfrutar de su propia compañía deja de buscar desesperadamente que alguien venga a salvarla del vacío. Al principio no es fácil. Las primeras veces puede sentirse extraña, incluso incómoda. Tal vez mire alrededor pensando que todos la observan por estar sola. Tal vez sienta esa vieja necesidad de sacar el teléfono para distraerse o escribirle a alguien solo para no sentirse sola. Pero poco a poco algo cambia dentro de ella. Empieza a descubrir que hay una enorme diferencia entre estar sola y sentirse abandonada. Porque cuando aprende a conectar consigo misma, el silencio deja de pesarle. Y en lugar de ansiedad, empieza a sentir paz. Descubre que puede disfrutar una comida sola sin sentirse menos importante. Que puede viajar sin necesitar compañía para vivir experiencias hermosas. Que puede pasar una tarde tranquila consigo misma y sentirse completa. Y ahí ocurre algo increíble. Deja de perseguir felicidad afuera porque empieza a construirla dentro de sí. La mujer estoica entiende que la verdadera paz no nace del ruido ni de la constante validación externa. Nace cuando aprendes a estar contigo sin necesidad de escapar. Porque muchas personas no saben estar solas y por eso viven aceptando relaciones vacías, amistades superficiales y vínculos que les quitan más energía de la que les aportan. Se conforman con cualquier compañía para evitar enfrentarse a sí mismas. Pero una mujer que aprendió a disfrutarse ya no cae tan fácilmente en eso. Ya no tolera conversaciones forzadas solo por miedo al silencio. Ya no se aferra a personas que no la valoran solo por temor a quedarse sola, porque descubrió que la paz interior vale muchísimo más que cualquier compañía falsa. Y esa comprensión cambia completamente su energía. Empieza a elegir desde la tranquilidad y no desde la necesidad. Ya no busca que alguien la complete porque entendió que ella ya está completa. Ahora comparte su vida con quien realmente suma, con quien aporta calma, respeto y reciprocidad. Y si alguien trae caos, manipulación o desgaste emocional, simplemente se aleja sin sentir culpa, porque aprendió que proteger su paz es un acto de amor propio. La mujer estoica también descubre la belleza de los pequeños momentos. Comienza a disfrutar cosas simples que antes pasaban desapercibidas. El sonido de la lluvia mientras toma un café, una caminata tranquila al amanecer, leer un libro en silencio, contemplar el cielo al final del día o incluso reírse sola recordando algo gracioso. Y aunque parezcan detalles pequeños, son señales de una mente que finalmente dejó de vivir en constante dependencia emocional. Porque cuando una mujer aprende a disfrutar de sí misma, deja de vivir esperando que alguien venga a darle permiso para ser feliz. Ya no pospone su vida hasta que llegue la persona correcta, hasta que alguien la acompañe o hasta sentirse validada. Empieza a vivir ahora plenamente con lo que tiene y con quien es. Y esa seguridad se nota, se refleja en su manera de caminar, de hablar y de relacionarse con el mundo. Hay una calma distinta en ella, porque ya no vive desde la carencia, vive desde la plenitud. Y quizá una de las cosas más poderosas es que deja de mendigar atención. Ya no necesita estar constantemente rodeada de personas para sentirse importante. Ya no busca aprobación en cada paso que da, porque aprendió algo que pocas personas llegan a comprender. Quien disfruta de su propia compañía jamás acepta migajas emocionales. Y ahí comienza su verdadera libertad emocional. Porque ya no ama desde el miedo a perder, sino desde la elección consciente.
Ya no se queda en lugares donde no es feliz solo por costumbre o dependencia. Ya no sacrifica su tranquilidad por encajar en vidas ajenas. Y aunque sigue valorando el amor, la amistad y la conexión humana, ahora entiende que ninguna relación vale más que su estabilidad emocional. La mujer estoica ríe sola, no porque esté resignada a la soledad, sino porque finalmente descubrió que su felicidad no necesita permiso ni presencia externa para existir. Descubrió que dentro de ella siempre hubo una compañía capaz de sostenerla, entenderla y darle paz, ella misma. Y cuando una mujer llega a ese nivel de conexión interior, se vuelve imposible de manipular emocionalmente, porque ya no tiene miedo de quedarse sola. Aprendió a disfrutarse, a cuidarse y a acompañarse con la misma ternura que antes esperaba recibir de los demás. Y en ese proceso deja de sobrevivir emocionalmente para empezar, por fin, a vivir con verdadera libertad. 3. El peligro de depender emocionalmente. Muchas mujeres viven creyendo que lo que les duele es la falta de amor, cuando en realidad lo que las destruye poco a poco es haber colocado su felicidad en manos equivocadas. Sin darse cuenta, convierten la atención de otras personas en una necesidad emocional. Un mensaje puede cambiarles el día. Una llamada puede hacerlas sentir importantes. La presencia de alguien puede darles tranquilidad y la ausencia de esa misma persona puede hundirlas emocionalmente. Y aunque esto suele normalizarse, la verdad es que depender emocionalmente de alguien es una de las formas más silenciosas de perderse a una misma. Porque cuando tu paz depende de cómo alguien te trata, de cuánto te escribe, de cuánto te busca o de cuánto te valida, terminas entregándole el control de tu estabilidad emocional a otra persona. Y ahí comienza el sufrimiento. Muchas mujeres empiezan a vivir pendientes del comportamiento ajeno. Revisan constantemente el teléfono esperando un mensaje. Sobrepiensan silencios, interpretan cambios de actitud, se angustian cuando alguien se aleja, incluso si esa persona jamás les dio el amor que merecían. Poco a poco dejan de escucharse a sí mismas y comienzan a vivir emocionalmente atadas a la atención de alguien más. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta de cuánto se están abandonando por intentar ser suficientes para otros. La mujer estoica entiende este peligro y decide romper ese patrón antes de que destruya su paz interior. Comprende que quien depende demasiado emocionalmente de otros termina olvidándose de sí misma. Porque cuando una mujer vive buscando aprobación constante, empieza a cambiar para agradar, a callar para no incomodar y a conformarse con migajas emocionales por miedo a quedarse sola. Empieza a tolerar indiferencia, excusas y falta de reciprocidad porque cree, en el fondo, que necesita a esa persona para sentirse valiosa. Y ahí es donde muchas pierden su esencia. Se vuelven emocionalmente dependientes de personas que ni siquiera saben amarlas correctamente. La mujer estoica despierta cuando comprende que el amor jamás debería sentirse como ansiedad constante. Entiende que amar no es vivir con miedo al abandono, ni sentir que tu valor disminuye cuando alguien se aleja. Y aunque aceptar eso puede doler, también es el inicio de una transformación profunda, porque deja de buscar afuera lo que primero necesita construir dentro de sí misma. Empieza entonces un proceso silencioso, difícil y profundamente humano: reconstruir su autoestima desde adentro. Ya no quiere sentirse suficiente solo cuando alguien la elige. Quiere aprender a sentirse valiosa incluso en los momentos donde nadie la valida. Y eso cambia completamente su manera de vivir. Comienza a observar cuántas veces mendigó cariño, cuántas veces persiguió atención y cuántas veces permitió menos de lo que merecía solo por miedo a sentirse sola o rechazada. Pero en lugar de odiarse por eso, empieza a entenderse con compasión.
porque muchas veces no actuaba desde debilidad, sino desde heridas emocionales que nunca aprendió a sanar. Tal vez creció sintiendo que debía esforzarse demasiado para recibir amor. Tal vez aprendió a asociar su valor con cuánto podía dar a los demás. Tal vez confundió apego con amor verdadero, pero ahora comienza a abrir los ojos. Y mientras más trabaja en sí misma, más entiende que una mujer emocionalmente libre no necesita perseguir a nadie para sentirse importante. La mujer estoica deja de rogar atención, deja de obsesionarse con quien tarda en responder. Deja de buscar explicaciones donde claramente no hay interés genuino. Y no porque deje de sentir, sino porque empieza a valorarse demasiado como para seguir rebajando su dignidad emocional. Aprende a retirarse de lugares donde solo recibe confusión, indiferencia o afecto a medias. Y aunque al principio eso puede sentirse como una pérdida, con el tiempo descubre que en realidad estaba recuperándose a sí misma. Porque cada vez que una mujer deja de mendigar amor, recupera una parte de su poder interior. Y ahí ocurre algo increíble. Empieza a amar diferente. Ya no ama desde el vacío. Ya no ama desde el miedo a ser abandonada. Ya no ama buscando que alguien cure sus heridas o llene sus carencias emocionales. Ahora ama desde la plenitud, desde la tranquilidad de saber que su felicidad no depende de una sola persona. Ama porque quiere compartir, no porque necesite ser rescatada emocionalmente. Y esa diferencia cambia por completo la calidad de sus relaciones. Porque cuando una mujer deja de depender emocionalmente, también deja de conformarse. Empieza a elegir vínculos sanos, recíprocos y conscientes. Ya no tolera manipulación emocional disfrazada de amor. Ya no se queda donde tiene que suplicar atención. Ya no romantiza el sufrimiento ni la incertidumbre constante. Comprende que el amor verdadero no debería hacerla sentir pequeña, insegura o insuficiente. Y aunque sigue teniendo emociones, sigue sintiendo apego y sigue siendo humana, ahora posee algo mucho más fuerte: autocontrol emocional. La mujer estoica entiende que las personas pueden irse, cambiar o decepcionar, pero su valor permanece intacto. Y esa seguridad interior se vuelve su mayor fortaleza. Porque una mujer que ya no depende emocionalmente de nadie, deja de vivir con miedo. Ya no teme tanto al rechazo, al abandono o a la soledad, porque descubrió que puede sostenerse a sí misma, incluso en los momentos difíciles. Y cuando una mujer llega a ese nivel de estabilidad emocional, se transforma por completo. Su energía cambia, su mirada cambia, su manera de amar cambia, porque finalmente comprendió que el amor más importante no es el que recibe de otros, sino el que aprende a construir dentro de sí misma cada día. 4. Sufrir sola, el poder de sanar en silencio. Toda mujer, en algún momento de su vida, atraviesa dolores que la cambian para siempre. Hay heridas que no se ven, pero que pesan más que cualquier carga física. Traiciones de personas en las que confiaba profundamente, decepciones que rompieron su ilusión, rechazos que tocaron sus inseguridades más profundas, o pérdidas que dejaron silencios imposibles de llenar de un día para otro. Y aunque cada mujer vive el dolor de manera distinta, hay algo que muchas tienen en común. Crecieron creyendo que debían ocultar sus emociones para parecer fuertes. Les enseñaron a sonreír aunque estuvieran rotas, a seguir funcionando aunque por dentro sintieran que todo se derrumbaba. Pero la mujer estoica aprende algo diferente. Comprende que la verdadera fortaleza no consiste en fingir que nada duele, sino en tener el valor de atravesar el dolor sin destruirse a sí misma en el proceso. Porque sufrir es humano. Lo que marca la diferencia es la manera en que decides enfrentar ese sufrimiento.
Mientras algunas personas huyen constantemente de sus emociones, llenándose de distracciones, relaciones vacías o apariencias para no sentir, la mujer estoica decide mirar su dolor de frente. Y eso requiere muchísimo coraje, porque enfrentar la realidad tal como se ve puede ser devastador. Significa aceptar que alguien a quien amabas te decepcionó. Significa reconocer que diste demasiado en lugares donde apenas te valoraban. Significa aceptar pérdidas, finales y heridas que no puedes cambiar, pero también significa dejar de vivir engañándote. La mujer estoica entiende que ignorar el sufrimiento no lo elimina, solo lo esconde temporalmente. Y todo dolor que se reprime termina creciendo en silencio dentro del corazón. Por eso ella ya no corre de sus emociones. Se permite llorar cuando lo necesita. Se permite sentirse triste, confundida o vulnerable sin avergonzarse de ello. Porque comprendió que llorar no la hace débil. Débil sería fingir eternamente que nada le afecta mientras se rompe por dentro. La mujer estoica sabe que sanar no ocurre negando el dolor, sino atravesándolo con honestidad emocional. Hay noches donde llora en silencio, mientras el mundo cree que está bien. Hay momentos donde siente que el vacío pesa demasiado. Hay días donde quisiera rendirse, desaparecer o dejar de luchar contra tanto cansancio emocional acumulado. Pero incluso en medio de esas batallas internas, algo dentro de ella sigue resistiendo. Y esa es la diferencia. Porque, aunque el dolor la golpee, no permite que la convierta en alguien amargada, cruel o destruida. En lugar de eso, utiliza el sufrimiento como una oportunidad para conocerse más profundamente. Cada herida le enseña algo. Cada decepción le muestra quién realmente merece permanecer en su vida. Cada caída fortalece una parte de su carácter. Y aunque nadie vea ese proceso dentro de ella, se está formando una mujer mucho más fuerte, más consciente y más sabia. La mujer estoica no necesita anunciar sus batallas al mundo para demostrar lo que ha sobrevivido. Muchas veces sana en silencio. Mientras otros continúan con su vida sin imaginar el peso que carga, ella sigue levantándose cada mañana, haciendo lo que tiene que hacer, intentando reconstruirse pieza por pieza, y eso tiene un mérito enorme, porque hay dolores que no reciben aplausos, hay luchas internas que nadie reconoce, hay mujeres que siguen funcionando mientras por dentro intentan sobrevivir emocionalmente, y aún así continúan avanzando con dignidad. Ahí nace una fuerza silenciosa que pocas personas logran desarrollar. Una fuerza que no hace ruido, pero que transforma completamente a quien la posee. Porque cuando una mujer aprende a sostenerse a sí misma en medio del dolor, deja de depender emocionalmente de que otros la rescaten. Descubre que tiene una capacidad inmensa para sobrevivir incluso a los momentos más oscuros de su vida. Y aunque el sufrimiento jamás se vuelve fácil, aprende que todo pasa, que ninguna emoción es eterna y que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en sabiduría con el tiempo. La mujer estoica también entiende que sanar no es un proceso lineal. Hay días donde siente que ya superó algo y otros donde el recuerdo vuelve a doler inesperadamente. Hay momentos donde se siente fuerte y otros donde vuelve a sentirse vulnerable. Pero ya no se juzga por eso. Comprende que sanar requiere paciencia, compasión y tiempo, y poco a poco deja de exigirse ser perfecta todo el tiempo. Empieza a tratarse con más ternura, con más comprensión, con más humanidad. Porque entiende que detrás de su fortaleza también existe una mujer cansada que merece descanso emocional. Y quizá una de las cosas más admirables es que, aún después de tantas decepciones, no pierde completamente la capacidad de amar, de confiar o de creer en la vida.
El dolor la cambia, sí, pero no la destruye, la vuelve más selectiva, más consciente y más fuerte emocionalmente. Aprende a cuidar mejor su energía, a proteger su paz mental y a no entregar su corazón tan fácilmente a quien no sabe valorarlo. Y aunque muchas veces su proceso ocurre en silencio, su transformación termina notándose. Se refleja en su calma, en la forma en que ya no reacciona impulsivamente, en cómo deja de perseguir a quien no quiere quedarse y en cómo empieza a priorizar su estabilidad emocional por encima de cualquier apego. Porque la mujer estoica comprende que las heridas no desaparecen fingiendo que no existen. Se transforman cuando tienes el valor de enfrentarlas con honestidad y seguir adelante aún con el corazón cansado. Y es justamente ahí, en esos momentos donde nadie la ve luchar, donde nace la versión más fuerte de sí misma. No una mujer fría o insensible, sino una mujer capaz de sentir profundamente, sin permitir que el dolor controle toda su vida. Una mujer que, incluso rota por dentro, sigue levantándose cada día con dignidad, serenidad y una fuerza interior que el mundo muchas veces jamás llegará a comprender. 5. La disciplina emocional de una mujer estoica. Ser fuerte no significa dejar de sentir. No significa convertirse en una persona fría, distante o incapaz de emocionarse. Muchas veces el mundo ha confundido fortaleza con dureza emocional, haciendo creer que quien llora es débil y que quien aparenta no sentir nada es invencible. Pero la mujer estoica comprende una verdad mucho más profunda y humana. La verdadera fortaleza no está en reprimir las emociones, sino en aprender a no ser dominada por ellas. Porque sentir miedo, tristeza, rabia o decepción es parte natural de la vida. Lo que realmente transforma a una mujer es la capacidad de mantener el control de sí misma, incluso en medio del caos emocional. Y eso requiere disciplina, muchísima disciplina emocional, una disciplina silenciosa que no se construye de la noche a la mañana, sino a través de heridas, aprendizajes y momentos donde tuvo que decidir entre reaccionar impulsivamente o responder con conciencia. La mujer estoica entiende que cada emoción trae consigo una decisión. Puede dejarse arrastrar por la ira y destruir relaciones importantes en un instante, o puede respirar y elegir responder con calma. Puede permitir que la opinión de otros destruya su autoestima, o puede recordar quién es y mantenerse firme. Puede reaccionar desde el dolor, el orgullo o la desesperación, o puede actuar desde la serenidad y el autocontrol. Y aunque no siempre lo logra perfectamente, cada día trabaja en dominar sus impulsos, sus pensamientos y sus reacciones. Porque sabe que una persona que no controla sus emociones termina siendo controlada por cualquier situación externa. Muchas personas viven reaccionando automáticamente a todo lo que les ocurre. Si alguien las critica, se derrumban. Si alguien las ignora, sienten ansiedad. Si algo sale mal, pierden completamente la paz. Viven emocionalmente a merced de las circunstancias y de las actitudes ajenas. Pero la mujer estoica empieza a observar la vida de otra manera. Comprende que no puede controlar todo lo que sucede afuera, pero sí puede controlar cómo decide enfrentarlo dentro de sí misma. Y ese cambio de mentalidad transforma completamente su energía. Ya no reacciona con desesperación ante cada problema. Aprende a detenerse antes de explotar, a pensar antes de actuar y a no dejarse llevar por emociones momentáneas que después pueden destruir su tranquilidad. Porque entiende que una emoción intensa puede nublar la mente y hacerle tomar decisiones equivocadas. Y aunque por dentro a veces siga sintiendo tormentas emocionales, desarrolla la capacidad de no actuar impulsivamente cada vez que algo la hiere. Esa es una de las mayores señales de madurez emocional.
La mujer estoica también aprende a cuidar lo que alimenta su mente. Entiende que sus pensamientos tienen poder sobre sus emociones y que no todo lo que piensa es necesariamente verdad. Por eso deja de torturarse imaginando escenarios negativos, deja de sobrepensar cada silencio y deja de permitir que el miedo controle su vida. Comienza a cuestionar esos pensamientos que le hacen sentirse insuficiente, rechazada o incapaz. Y poco a poco desarrolla una mente más fuerte, más clara y más consciente, porque sabe que la paz interior no aparece por casualidad. Se construye todos los días a través de pequeñas decisiones emocionales. Decidir no responder desde la rabia. Decidir no engancharse con discusiones innecesarias. Decidir no destruirse mentalmente por errores del pasado. Decidir no entregar su estabilidad emocional a personas que viven en caos constante. Esa es la verdadera disciplina emocional. Aprender a proteger tu paz incluso cuando el mundo intenta quitártela. Y aunque desde afuera muchas veces parece simplemente tranquila, dentro de ella existe un trabajo emocional enorme que casi nadie ve. Porque mantenerse en calma cuando algo duele requiere fuerza. Guardar silencio en lugar de reaccionar impulsivamente requiere control. Alejarse de situaciones tóxicas, aunque todavía existan sentimientos, requiere valentía. La mujer estoica no es alguien que jamás se rompe, es alguien que aprendió a reconstruirse sin perder la dignidad cada vez que la vida la golpea. Y quizá una de las cosas más poderosas es que deja de vivir dependiendo de la aprobación ajena. Mientras otros se derrumban por críticas, rechazo o indiferencia, ella permanece firme porque entendió que no puede construir su valor basándose en opiniones cambiantes. Sabe que habrá personas que no la comprenderán, que la juzgarán o que no sabrán ver todo lo que vale. Pero también entiende que eso no define quién es, y esa seguridad interior le da una calma que pocas personas logran alcanzar. Porque cuando una mujer deja de reaccionar impulsivamente a todo lo que ocurre afuera, empieza a experimentar una libertad emocional inmensa. Ya no vive constantemente alterada por cada problema, cada decepción o cada opinión. Aprende a observar antes de actuar. Aprende a elegir sus batallas. Aprende que no todo merece una reacción. Y eso no significa que se vuelva indiferente, sino inteligente emocionalmente. Porque comprende que proteger su energía mental es una prioridad. La mujer estoica también descubre que muchas veces el verdadero poder está en mantener la serenidad cuando otros esperan verte perder el control. Ahí es donde nace una presencia distinta. Una mujer que transmite calma incluso en medio de las dificultades. Una mujer que ya no necesita demostrar desesperadamente su valor porque aprendió a sostenerse desde dentro. Y aunque la vida siga trayendo problemas, decepciones y momentos difíciles, ahora posee algo mucho más valioso: estabilidad interior. Comprendió que la verdadera paz no depende de que todo salga perfecto, ni de que las personas siempre actúen como ella espera. La verdadera paz nace cuando decides que, pase lo que pase afuera, no permitirás que el caos destruya lo que tanto te costó construir dentro de ti. 6. Triunfar sola. El éxito que nace del amor propio. La mujer estoica llega a un punto de su vida donde deja de vivir para impresionar a los demás. Durante mucho tiempo, quizás sintió la necesidad de demostrar constantemente cuánto valía, cuánto hacía, cuánto podía soportar o cuán fuerte era. Como muchas personas, buscó reconocimiento, aprobación y validación externa, creyendo que ahí encontraría seguridad emocional. Tal vez intentó encajar, agradar o destacar para sentirse suficiente. Tal vez se esforzó demasiado esperando que alguien finalmente reconociera todo lo que daba. Pero con el tiempo comprende algo que transforma completamente su manera de vivir.
El verdadero éxito no nace de la aprobación ajena, nace del amor propio. Y cuando una mujer entiende eso, deja de desperdiciar energía intentando convencer al mundo de su valor. Ya no necesita anunciar cada paso que da, ni demostrar desesperadamente sus logros para sentirse importante. Aprende a trabajar en silencio, a crecer en privado y a permitir que sus resultados hablen por ella. Porque descubre que las personas más fuertes no siempre son las que más ruido hacen, sino aquellas que siguen construyéndose incluso cuando nadie las está mirando. La mujer estoica deja de obsesionarse con la necesidad de ser admirada. Ya no vive esperando aplausos, reconocimiento constante o validación emocional. Y eso le da una libertad inmensa. Porque cuando una mujer deja de depender de la aprobación externa, empieza a avanzar con mucha más autenticidad. Ya no toma decisiones solo para agradar o para cumplir expectativas ajenas. Comienza a preguntarse qué quiere realmente para sí misma, qué tipo de vida desea construir y qué cosas le dan verdadera paz. Y aunque ese camino a veces puede sentirse solitario, también se vuelve profundamente liberador. Porque triunfar sola no significa rechazar el amor, aislarse del mundo o cerrarse emocionalmente. Significa algo mucho más poderoso. Significa que tu felicidad ya no depende de que alguien decida quedarse contigo. Significa que aprendiste a sostenerte emocionalmente incluso en ausencia de compañía, aplausos o reconocimiento. La mujer estoica descubre que puede avanzar aun cuando nadie la motive, aun cuando nadie vea su esfuerzo y aun cuando el mundo no entienda el proceso interno que está atravesando. Y esa capacidad la vuelve increíblemente fuerte, porque muchas personas solo avanzan cuando reciben atención, apoyo o validación constante. Pero una mujer que aprendió a caminar sola desarrolla una fuerza distinta. Aprende a ser disciplinada incluso cuando nadie la felicita. Aprende a levantarse aún cuando nadie nota sus heridas. Aprende a seguir creciendo, aunque el proceso sea silencioso y lento. Y ahí nace un tipo de éxito mucho más profundo que cualquier apariencia externa. El éxito de una mujer que logró encontrarse a sí misma. La mujer estoica deja de compararse constantemente con los demás. Entiende que cada persona tiene tiempos, procesos y batallas diferentes. Ya no siente desesperación por demostrar que está mejor que otros, ni necesidad de competir emocionalmente con nadie, porque comprendió que la verdadera victoria no es superar a alguien más, sino superar la versión de sí misma que vivía insegura, dependiente y desconectada de su propio valor. Y mientras más trabaja en su interior, más tranquila se vuelve su energía. Empieza a valorar el progreso silencioso, las pequeñas metas cumplidas y la paz que siente al saber que está construyendo una vida coherente consigo misma. Ya no necesita aparentar perfección para sentirse suficiente. Ya no busca llenar vacíos emocionales con atención superficial, porque descubrió que el amor propio no es una frase bonita, sino una decisión diaria. Es elegirte incluso cuando nadie más lo hace. Es cuidar tu paz mental. Es dejar de mendigar cariño. Es poner límites, aunque eso incomode a otros. Es alejarte de lugares donde tienes que disminuirte para encajar. Y cuando una mujer comienza a vivir desde ese nivel de amor propio, algo cambia completamente dentro de ella. Se vuelve emocionalmente independiente. Ya no se aferra desesperadamente a quien no la valora. Ya no permite manipulaciones disfrazadas de amor. Ya no tolera relaciones donde tiene que rogar atención, respeto o estabilidad emocional. Porque quien ya aprendió a sostenerse sola jamás aceptará menos de lo que merece. Y eso la vuelve imposible de manipular, porque muchas veces las personas controlan emocionalmente a quienes tienen miedo de quedarse solos. Manipulan a quienes creen que necesitan amor ajeno para sentirse completos. Pero la mujer estoica rompió ese miedo.
descubrió que puede sobrevivir, sanar, avanzar y ser feliz incluso en sus momentos de soledad. Y esa seguridad interior le da una fortaleza inmensa. Ahora ama desde la libertad y no desde la necesidad. Comparte su vida porque quiere, no porque teme estar sola. Y esa diferencia cambia por completo la calidad de sus relaciones, porque ya no entrega su corazón desde la carencia emocional, sino desde la plenitud. La mujer estoica también comprende que triunfar no siempre significa fama, dinero o reconocimiento externo. A veces el mayor triunfo es recuperar la paz después de años de ansiedad emocional. A veces el mayor éxito es volver a sonreír después de una decepción profunda. A veces, triunfar significa aprender a dormir tranquila, dejar de perseguir a quien no te ama o sentirte suficiente sin depender de la opinión de nadie. Y aunque el mundo muchas veces solo celebra los logros visibles, ella empieza a valorar las victorias invisibles que transformaron su vida desde dentro. Porque sabe todo lo que tuvo que atravesar para convertirse en la mujer que es hoy. Sabe cuánto lloró en silencio, cuántas veces dudó de sí misma y cuántas heridas tuvo que sanar sola. Y aún así siguió adelante. Por eso ahora camina diferente. Hay más calma en su mirada, más seguridad en su voz y más dignidad en su manera de vivir. Ya no corre detrás de lo que no la elige. Ya no se conforma con migajas emocionales. Ya no entrega su energía a personas que solo aparecen cuando les conviene. Porque finalmente entendió que una mujer que se ama de verdad jamás vuelve a abandonarse a sí misma por intentar retener a alguien más. Y ese es quizá el triunfo más grande de todos. Convertirse en su propio refugio, en su propia estabilidad y en la razón por la que ahora puede mirar la vida con fuerza, serenidad y una libertad emocional que nadie volverá a quitarle. Esto te deja la siguiente enseñanza que nunca debes olvidar. La soledad no siempre llega para destruirte. A veces llega para reconstruirte. Llega para alejarte del ruido, obligarte a mirar dentro de ti y enseñarte una fortaleza que jamás habrías descubierto rodeada de distracciones y personas equivocadas. La mujer estoica entiende que reír sola no es tristeza, es paz, que sufrir sola no es debilidad, es valentía, y que triunfar sola no significa vivir sin amor, sino aprender a no depender emocionalmente de nadie para sentirte completa. Porque cuando una mujer descubre que puede sobrevivir incluso a sus noches más oscuras, algo cambia para siempre dentro de ella. El miedo al abandono desaparece, la necesidad de aprobación se rompe y nace una mujer más consciente, más firme y emocionalmente libre. Una mujer que ya no mendiga cariño, que ya no persigue atención y que finalmente comprende el inmenso poder que existe dentro de sí misma. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y comparte este video con otra mujer que necesite recordar su valor. Porque una mujer que aprende a dominar su mente, sus emociones y su paz interior, termina dominando también su destino.